ser apócrifos el resto de evangelios. Muchos evangelios, entre los que se encontraban el de Judas, María Magdalena, Tomás o Felipe, escritos más fiables y contemporáneos de la época de Jesús, ya que los de Juan, Lucas, Mateo y Marcos son muy posteriores a la muerte de Jesús y tomados al dictado por estos, y en los que hay muchas contradicciones. El obispo Ignacio de Antioquía fue condenado a muerte en tiempos del emperador romano Trajano, acusado de profesar el cristianismo. Las leyes romanas perseguían y condenaban a muerte a los cristianos. A principios del siglo IV de nuestra era, cuando la población cristiana creció hasta ser el 50% de la población total, el emperador Constantino I el Grande, para evitar más enfrentamientos entre la población, convocó el primer concilio de Nicea en el año 325, que otorgó legitimidad legal al cristianismo en el Imperio Romano por primera vez, y parece que fundió las creencias de una parte politeísta con otra parte monoteísta. De esta fusión religiosa salió una sola religión monoteísta, y la mayor chapuza que uno se pueda imaginar, y que todavía sigue en vigor y de la que se dice que tiene en la actualidad 1.000 millones de seguidores. Yo me pregunto, ¿me estarán contando a mí entre sus seguidores? Porque resulta que si el dato viene de todos los bautizados, yo estoy bautizado, y como yo, muchísima gente a la que no se les preguntó si querían ser cristianos. Si a 1.000 millones le restamos los que no nos sentimos cristianos, ni tampoco somos practicantes, seguro que esta cifra bajaría muchísimo, a saber hasta qué cotas. Si Jesús levantara la cabeza, no se sentiría representado por esta iglesia, que lo único que hace es recaudar e invertir en bolsa y en oscuros negocios, en todas las industrias, para seguir creciendo como la mayor de todas las multinacionales, mientras que miles de niños mueren de hambre en el mundo. Su fuerza e influencia sobre los poderes políticos se ven reflejados en las subvenciones que reciben de casi todos los gobiernos y están libres de impuestos. Su conexión con la élite y el nuevo orden mundial es muy evidente. Hacia finales del siglo IV comenzó la decadencia del Imperio Romano y a finales del siglo V fue su caída. Viene la época de la Alta Edad Media o de la Edad Oscura, que abarca el periodo comprendido desde la caída del Imperio Romano hasta el feudalismo. Europa occidental emerge como una nueva civilización. El feudalismo reemplazó al Imperio Romano en Europa y empezaron a surgir los primeros reinos europeos. Las religiones, el gran invento del enemigo de la humanidad. Había un propósito: dividir a la raza humana con diferentes ideologías, fomentando el odio y el fanatismo contra aquel que pensara de otra forma, manteniéndolos en la ignorancia y en el analfabetismo, retrasando cualquier avance que pudiera suponer un peligro para un sistema que solo pretendía mantener mano de obra esclava para los campos de cultivo, para la minería o para la pesca en distintas zonas geográficas. Fue una época oscura en la que consiguieron que la humanidad tuviera un estancamiento evolutivo, cultural y tecnológico de 800 años. Este es un dato muy importante que quiero que se graben bien en la cabeza, porque en nuestra sociedad hay una institución, la misma que paralizó el avance durante 800 años en el pasado, que todavía trata de ralentizar el progreso y la evolución de la humanidad, bajo la frase de «no pretendas ser más que Dios». Esta institución va a bloquear y a sabotear cualquier proyecto que signifique un avance o beneficio para nosotros. Después de la caída del Imperio Romano en Occidente en el siglo V, Europa occidental emerge como una nueva civilización. El feudalismo reemplazó al Imperio Romano en Europa, y dentro del feudalismo la institución con mayor poder fue la Iglesia Católica, que mantuvo parte de la cultura romana y se convirtió en el principal fuente de aprendizaje. En el año 1000 crece el feudalismo y mantiene a la Iglesia Católica como el mayor poder cristiano, ya que en el pasado no solo tenía su propio Estado, sino que atesoraba todo el saber grecorromano y era el guía espiritual de todos los poderosos estados europeos. La Iglesia siempre soplando en oídos de príncipes y reyes, influyendo en sus políticas exteriores y de conquistas. Las cruzadas
fueron una serie de campañas militares impulsadas por el papado, motivadas por los intereses expansionistas tanto de la nobleza feudal y el afán hegemónico de la Iglesia, y llevadas a cabo por gran parte de Europa latina cristiana, con el único objetivo de establecer el control cristiano traspasando fronteras sobre todas las tierras. Se libraron durante un periodo de casi 200 años, entre 1095 y 1291. Aunque otras campañas en España y Europa Oriental se prolongaron hasta el siglo XV. Las cruzadas fueron sostenidas principalmente contra los musulmanes, aunque también contra todo lo que consideraban pagano, rusos, mongoles y sobre todo contra los enemigos políticos de los papas. Los cruzados eran pobres e ignorantes analfabetos, con lavado de cerebro que les hacía ser ciegos fanáticos que creían estar en posesión de la verdad. Solo así se puede entender que abandonaran todo, tierra, familia, hijos, y se encaminaban a una guerra en tierras lejanas, pues eran herejes con un dios de nombre diferente. En 1129 la Iglesia Católica estableció la Inquisición para hacer a los europeos occidentales sus miembros por la fuerza. La Inquisición castigaba a aquellos que practicaban la herejía para que se arrepintiesen. Si no lo hacían, sufrían la pena de muerte. Durante este tiempo, muchos nobles gobernaron la Iglesia. La influencia de la Iglesia Católica romana había crecido enormemente debido a las conversiones de reyes paganos, como los escandinavos, polacos, húngaros, lituanos, más la reconquista cristiana del Al-Ándalus y las cruzadas. Como resultado, la mayor parte de Europa era católica romana en el siglo XV. Mediante el Tratado de Tordesillas, el Papa divide el mundo en dos y manda a los españoles y portugueses a ganar el mundo para su Dios, para los reyes católicos, como así también para la Iglesia. La evangelización era una meta de la conquista. La otra, por supuesto, era el oro que llegaría a las arcas del rey y a los altares de las iglesias. La fortuna del Vaticano fue acumulada en su mayoría por el saqueo a las víctimas de genocidios, como los incas y los protestantes, cuyos bienes fueron embargados durante la Inquisición. Los conquistadores españoles destruyeron el mundo de los aztecas, a quienes encarcelaron, torturaron y mataron en nombre de su dios cristiano, robando así enormes fortunas de oro. Veamos una cronología de los crímenes de la Santa Iglesia. En el año 382, Teodosio I suscribió edictos contra herejes y paganos donde se contemplaban condenas de muerte y confiscación de bienes. Se iba creando así lo que en el futuro sería la Santa Inquisición. La persecución a la que fueron sometidos los cristianos gnósticos, quiero aclarar que estos eran los verdaderos cristianos, los que supieron interpretar el mensaje de Jesús, sin embargo fueron denunciados como herejes, mientras que sus libros sagrados eran robados y quemados. Los gnósticos creían en un Dios muy superior, que según Cristo estaba en nuestro interior, y no en el Dios de la Biblia hebrea, Yahvé o Jehová, mientras que la Iglesia Católica confunde a Yahvé o Jehová con el Dios absoluto. Uno de los primeros crímenes a destacar de la Iglesia, año 415, el obispo de Alejandría, Cirilo I, fue el verdugo de Hipatia. Ordenó a unos cuantos monjes que la emboscaran. Estos la violaron, torturaron, sus tendones fueron cortados y finalmente fue descoyuntada. El pecado de Hipatia fue haber sido mujer, filósofa neoplatónica y maestra de matemáticas. No se admitía que una mujer adquiriera cultura. La Iglesia Católica desde sus inicios le negó derechos a las mujeres. Estas no podían poseer dentro de la misma Iglesia un cargo de autoridad. Bueno, hoy en día tampoco. Estaban consideradas como seres inferiores y subyugadas al mandato de los hombres, siendo cruelmente castigadas y denigradas cuando desobedecían. La historia de la Iglesia Católica se puede escribir con letras de sangre, por sus múltiples genocidios contra los que ellos llamaban infieles o herejes. Detrás de estos asesinatos, lo que realmente se escondía era el ansia de poder y de riquezas, ya que se quedaban con el oro y las tierras de sus víctimas. Giordano Bruno, nacido en Nápoles, Italia, fue astrónomo, filósofo y poeta. Fue asesinado por sus ideas innovadoras. Sus teorías sobre el universo superaron el modelo de Copérnico. El 17 de febrero de 1601, en una plaza de Roma, fue despojado de sus ropas y atado a un palo, con la lengua pillada en una prensa de madera para que no pudiese hablar.
fue quemado vivo, al igual que sus trabajos, cumpliendo así la sentencia por herejía dictada pocos días antes por el Tribunal Romano de la Inquisición. El verdadero motivo era el mantenernos en la ignorancia, que no avanzáramos en ningún campo. Galileo Galilei, en 1633, fue condenado como hereje por la Santa Inquisición. Galileo fue torturado y sometido a vejaciones, aunque éste aprovechó la oportunidad que le dieron. Si se retractaba de sus teorías, le sería perdonada la vida. Fue obligado a vestir traje de penitencia y con la mano sobre la Biblia desmintió todas sus teorías. La Iglesia humilló el honor de Galileo y se atribuyó el derecho de decidir sobre la ciencia. Un verdadero baño de sangre. En el año 1631, los católicos saquean la ciudad de Magdeburgo, Alemania, alrededor de 30.000 protestantes muertos. En una sola iglesia aparecieron 50 mujeres decapitadas. Según cuenta el poeta Friedrich Schiller, algunas de ellas en ese momento se encontraban dando el pecho a sus bebés. La ciudad acabó con tan solo 400 habitantes. Durante la Inquisición, este no fue el único caso. Ocurrió en muchas localidades del mundo. Iglesia y monarquía codo a codo, siempre de la mano, ostentando el poder y cometiendo verdaderas monstruosidades a lo largo de la historia, con algunas dinastías ya extintas y otras que aún existen en la actualidad. La de Alemania, casa de Hohenzollern, era de la línea prusiana. Austria, casa de Habsburgo. Bulgaria, casa de Wettin, de la rama Sajonia. Italia, casa de Saboya. Nápoles y las dos Sicilias, casa de Borbón. Portugal, dinastía de Borgoña, casa de los Austria, unión dinástica con España. Francia, con la dinastía merovingia, dinastía carolingia, casa de Valois, extinta en 1589. Y otra vez la casa de Borbón. Esta nos suena, pues empezaron a reinar en España después de la abdicación del último rey de los Austrias. El motivo de dicha abdicación fue que no quedaba ningún Austria como heredero al trono, y esto ocurrió porque solo se emparentaban entre ellos, no se cruzaban con la plebe, y esto provocó el empobrecimiento genético. Era costumbre muy común entre la realeza no mezclarse con los que ellos llamaban plebe o vasallos, y a punto estuvo de ocurrirles a los Borbón más tarde. Otras dinastías aquí mencionadas se extinguieron, y también a muchas otras dinastías del mundo. Este detalle es muy importante, porque ya desde los tiempos sumerios, en el primer capítulo de esta serie, En busca de la verdad, ya ocurría entre los Anunnakis, como también ocurría en tiempos del antiguo Egipto, con los faraones citados en el segundo capítulo, como también en el tercer capítulo ocurría con los emperadores romanos, pues es de todos conocido cómo mantenían relaciones en muchas ocasiones con hermanas o hijas de las que tenían descendencia. Desde el principio de la historia ha sido un vínculo común en todas las esferas del poder. En Europa quedan 10 naciones con lo que políticamente es denominado monarquía parlamentaria. Hacia finales del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, y finales del siglo XIX y principios del XX, empezó a florecer otro gran imperio en Norteamérica. Y gran parte del poder que hasta ahora estaba en la vieja Europa se trasladó allí para operar y dominar el mundo desde ese nuevo continente. A finales del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, damos fin al mayor estancamiento evolutivo provocado por la Iglesia en la Edad Oscura del feudalismo medieval. Comienza la Edad Moderna, con un conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales. Durante la Edad Moderna se van gestando lentamente, junto con la Iglesia, el capitalismo y las entidades políticas, que parecen estar perfectamente coordinados para controlar en su beneficio a la gran masa. Siguiendo una línea desde el principio de los tiempos, veremos que nunca hemos estado solos. Es como si hubiéramos sido dirigidos dentro de un sistema en el que solo